Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Argentina, estamos en momento de escuchar la columna de María Eugenia Balliuter a partir de, en realidad, el colectivo Marcha, amigo de la casa, así que le damos la bienvenida a Maru Balliuter. Hola Maru, ¿cómo estás? Con viento. Hola Chacha, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos, por ahora ¿sí? Te escuchamos bien, sí. Ahí, perfecto, porque se me entrecorta un poquito, entonces por las dudas vamos avisando desde ahora. ¿Qué tenemos hoy, Maru? Hoy nos vamos para Brasil, ya fue, digamos, una novedad medio que venía dándose, una novedad en capítulos, digámoslo, de alguna manera, y tiene que ver con la salida de X, antes conocida como Twitter, pero todavía conocida así y dicha de esta manera, porque Twitter, las oficinas de Twitter en Brasil, por decisión de su propietario Elon Musk, se retiraron del país. Esto está relacionado con una decisión que tomó el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Estamos hablando de un famosísimo magistrado que se llama Alexandre de Moraes, y justamente por una decisión de él se le pidió a la empresa Twitter dar información y al mismo tiempo bloquear contenido de una determinada cantidad de cuentas de usuarios. Básicamente el magistrado consideró que estas cuentas realizan una difusión antidemocrática, desinforman, incitan discursos de odio e incluso están involucradas en su presunta vinculación con la conspiración golpista que tuvo lugar en enero de 2023 tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de segunda vuelta del 2022. Recordamos muy brevemente lo que sucedió. Después de que Lula haya ganado las elecciones presidenciales, se tomó por asalto los edificios de los 13 espacios, de los 13 estados de gobierno, que residen en Brasilia. Estamos hablando de destrozos que se provocaron en el Congreso, en el Supremo Tribunal de Justicia y también en el Palacio Presidencial de Plan Alto. Esto con muchas insignias a vista de todo el mundo que tenían que ver con el respaldo al bolsonarismo y al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Entonces, estas cuentas estarían también involucradas en estos episodios. ¿Qué hizo Elon Musk? Básicamente le dijo que no iba a darle información sobre estas cuentas y que tampoco las iba a bloquear. De Moraes lo que dijo es, bueno, están entonces corriendo un riesgo muy importante frente a las sanciones que se puedan determinar por incumplimiento a esta resolución judicial. Estamos hablando de un juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, ¿no? Frente a esta situación y para evitar estas consecuencias, lo que hizo Elon Musk fue retirar sus oficinas de Brasil. ¿Qué decisiones puede llegar a tomar de Moraes en relación a esto? Todavía no tenemos este detalle, pero lo cierto es que esto es una pelea que viene desde hace tiempo y es un tema que viene preocupando mucho a Brasil, y desde todo lo que fue el gobierno de Bolsonaro, desde el periodo que implicó también las elecciones de la campaña presidencial en 2022, la circulación de fake news, la incitación al odio y a la violencia, incluso que trascendía las redes y que pasaba directamente al acto físico. Para la ultraderecha, esta decisión de Moraes se trata de inconstitucional y además de antidemocrática. A lo que de Moraes respondió: la libertad de expresión no es libertad de agresión, y como juez supremo federal tengo el derecho de resguardar las instituciones democráticas, ya que estas cuentas incitan al odio y también a las amenazas de muerte. Esto forma parte de un ecosistema político en Brasil y que estoy segura también que nos hacemos eco al escucharlo en el contexto de nuestro país. De hecho, una de las cuentas involucradas en este pedido de Moraes es la de Fernando Cerimedo, una persona súper involucrada en el armado comunicacional del gobierno argentino. Y tenemos a un analista de lujo, amigo de esta casa, estamos hablando de Santiago Marina, con quien estuvimos conversando sobre este tema, y estas son las reflexiones, o por lo menos una parte de ellas, frente a los episodios ocurridos en Brasil. El accionar del juez Alexander de Moraes habilita una serie de lecturas complementarias que ponen el foco en distintas aristas. Desde la perspectiva en la que yo lo miro, lo primero que pienso es que manifiesta
la capacidad que tiene el Estado, en este caso el Poder Judicial, para establecer algunos límites al funcionamiento absolutamente opaco, poco democrático e inescrupuloso que tienen las plataformas en general y en particular Twitter. Es una manifestación de que los estados pueden hacer algo, a pesar de la ausencia de una normativa específica que en Brasil regule esa actividad, o de una regulación supranacional como la que puede tener Europa. La Unión Europea tiene, América Latina no tiene una normativa regional. El juez en este caso establece algunos límites. Escuchábamos entonces a Marino hablando de los límites que pueden poner los estados ante determinadas circunstancias en las redes sociales, ¿verdad? Sí, exactamente, y la verdad es que el precedente, por lo menos en esta resolución que toma Alexandre de Moraes frente al accionar de la plataforma, de la red social de Twitter, es sumamente importante. Decíamos recién que para Elon Musk la cuestión es antidemocrática y que de ninguna manera él se iba a rebajar de alguna forma frente a estas decisiones de un tribunal supremo, y que lo que iba a hacer era resguardar sus principios en base a la libertad de expresión, porque lo está acusando de antidemocrático. Sí. Esto viene, como decíamos, de largo, y de hecho hay antecedentes en Brasil que tienen fecha de 2016, si yo no me equivoco, que tiene que ver justamente con un ejecutivo de Facebook en el que la justicia también pidió, digamos, bloqueo de información. Sin ir más lejos, durante la campaña presidencial en las elecciones de Estados Unidos en 2019, Twitter, cuando todavía era Twitter, bloqueó la cuenta de Donald Trump por incitación a la violencia, por fake news, y quien le restituyó la cuenta hace no mucho tiempo fue el propio Elon Musk, con lo cual, digamos, ahí empezamos también a tener una pista de cómo Elon Musk en este momento está haciendo una apuesta que trasciende mucho lo que tiene que ver con la gestión de la plataforma de X, sino que además está haciendo una apuesta política. Maru, te hago una consulta, perdón, un segundo, sí, con respecto a qué está pidiendo, digamos, Brasil. ¿Es el bloqueo de las cuentas, esa averiguación? ¿Sabemos qué es lo que demanda? Sí, está pidiendo, como decíamos al comienzo, en algunos casos bloqueo y en algunos casos está pidiendo el contenido. Necesitan información porque hay en curso investigaciones. Y estas investigaciones están muchas relacionadas también con los actos ocurridos en enero del 2023 con esta conspiración golpista ante los resultados electorales que confirmaron a Lula presidente, ¿no? Perfecto. Entonces, de hecho, en algunos artículos, el New York Times y también el The New Yorker hicieron referencia a que hay imágenes que mostraban a manifestantes que apoyaban estos actos violentos en Brasilia en aquella oportunidad, que decían gracias Elon Musk. Entonces se ve también, digamos, esta manera de operar por parte de las redes sociales en el marco de estos contenidos que trascienden ampliamente a las plataformas, ¿no? O sea, es un pasaje al acto en muchísimos casos, y esto ya habida cuenta de también situaciones que se han relevado incluso en nuestro país. Entonces es más que urgente la necesidad de responder de alguna manera con instrumentos legales desde los estados para poder ponerle bordes a esta manera de operar, por lo menos en el caso concreto de Twitter. Continuamos escuchando un fragmento más de las reflexiones de Santiago Marino, que justamente tiraba algunos puntos para tener en cuenta con relación a, bueno, cuáles son las estrategias y qué es lo que se podría hacer. En segundo lugar, está la cuestión más legislativa, que no sería política, sino, bueno, cómo se pueden establecer algunas articulaciones legales para el accionar de estas plataformas. Bueno, por un lado está el aspecto económico, que tiene que ver con establecerle los límites por parte de las plataformas a la actividad lucrativa que llevan adelante las cuentas de trolls, que en general son los que propagan noticias falsas, ataques constantes contra distintas personas, colectivos o minorías. Al establecer la obligación de impedir que moneticen mediante esa circulación, hay una cuestión económica muy relevante. La otra cuestión me parece un poco más compleja, que es la definición de obligar a la plataforma que impida la circulación de noticias falsas. Porque ahí, por un lado, el objetivo final, que sería la intención de reducir la capacidad de daño, de afectar intereses de terceros con la divulgación de noticias falsas,
también le otorga la posibilidad a la plataforma de establecer qué circula y qué no. Seguimos escuchando a Santiago Marino, justamente planteando esto de los límites legales que se le pueden llegar a poner a las plataformas. Sí, ahí Santiago tiraba algo más que interesante que tiene que ver con la monetización de estos contenidos. Justamente sabemos que mucho de lo que circula también en estos discursos de odios, en estas incitaciones a la violencia, también es una forma de generar contenido en estas plataformas y que a su vez a medida que van generando repercusión y se van masificando también implica que moneticen. Uh-huh. Entonces la posibilidad de restringir esta monetización en principio podría ser una opción. Después, bueno, esto que Santiago decía, bueno, una co-regulación entre las plataformas y los estados. Sabemos que, por ejemplo, la Unión Europea tiene una regulación al respecto, pero desde este lado, en nuestro continente, todavía eso no existe y de los primeros antecedentes que estamos dando cuenta están ocurriendo en este momento en Brasil, justamente con esta situación. Y esto lo traemos también no solo por una cuestión de pensar en las plataformas, sino pensar cómo el propietario de esta plataforma, el propio Elon Musk, está haciendo una apuesta política muy clara y muy abierta frente a la política internacional, no solamente a lo que refiere a Estados Unidos. Digo, el apoyo que tiene manifiesto frente a la política de Bolsonaro, frente a los elogios y a la entrevista que hace muy poco le hizo a Donald Trump, también otra vez candidato a la presidencia en Estados Unidos. El apoyo y las fotos que se ha tomado con el presidente argentino Javier Milei también dan cuenta de cuáles son las apuestas y cuáles son los intereses de Elon Musk. Algo que es importante señalar y que tiene que ver con el propio Bolsonaro es que Bolsonaro está siendo investigado por esta conspiración golpista en Brasilia en enero de 2023, pero también tiene otras causas que lo involucran. Estamos hablando de causas de corrupción, de falsificación de registros de vacunación contra el COVID-19 y se lo investiga, como decíamos también, por esta conspiración golpista. Hay en el marco de esto algo que mencionaba el reconocido periodista John Lee Anderson en New Yorker y tiene que ver con este hiperactivismo político que está manejando Elon Musk y que evidentemente está haciendo una apuesta no solamente para Estados Unidos, sino a nivel internacional. Comenzábamos este espacio haciendo referencia a cuáles son los ecos o las resonancias que tiene la noticia que hoy reside en Brasil a partir de la resolución del juez federal Alexandre de Moraes, y qué nos pasaba acá, cuáles son las consonancias o cómo resuena esto en nuestro país. Sí. Y esta pregunta también se la trasladamos a Santiago Marino para pensarlo desde nuestro contexto local, que tiene una particularidad, y es que en este caso es el propio gobierno quien lleva adelante estas prácticas en el marco de las redes sociales y particularmente en X. Por otro lado, el mayor problema es que Argentina va camino hacia una campaña electoral a la que hoy, con la crisis económica galopante que tenemos y el contexto, parece lejana, pero a la que vamos a llegar relativamente pronto y en la que es probable que veamos ese tipo de accionar, que es el que intenta el juez establecer límites, muy expandido, muy intensificado. No nos olvidemos que en Brasil esto operó durante el gobierno de Bolsonaro, con un argentino que es Erimedo, el dueño de La Derecha Diario, que hoy está muy vinculado a la gestión comunicacional del gobierno. Yo no creo que esperemos que de aquí decida irse Twitter, por ejemplo, porque tampoco Argentina es una economía tan potente y significativa. En definitiva, realmente estamos en un contexto bien complejo para pensar este proceso en relación con la Argentina. Escuchábamos entonces a Santi Marino hablando de lo que pasa en nuestro país o lo que puede llegar a pasar. Sí, no es nada menor considerar esto que Santiago decía recién. Estamos muy cerquita de elecciones legislativas para el próximo año, aunque efectivamente la campaña todavía no empezó y las fórmulas todavía no están confirmadas. Sabemos que hay un clima pre-campaña, pre-armado y demás cuestiones que hacen, digamos, a generar este escenario electoral para el año que viene. Y no es menor poner el ojo también en cuál va a ser el comportamiento en las redes sociales en función de esta campaña. Hay algo también que es importante tener en cuenta y es que quienes vienen siguiendo este tema hace bastante tiempo,
tanto Santiago Marino, Natalia Suazo, diferentes especialistas de nuestro país, lo que vienen detectando también es que desde que Elon Musk se hizo cargo de Twitter, rebautizado X, efectivamente este es el terreno predilecto para la ultraderecha, para sus mensajes de odio, para la incitación a la violencia y para, sobre todo, también las fake news. Así que vamos a seguir atendiendo a lo que esté sucediendo en Brasil con relación a esto, pero de alguna manera también poniendo un ojo en nuestro país para ver qué es lo que sucede en relación a lo que acá ya conocemos como milicias digitales. Quien habla es María Eugenia Baliuter, haciendo la columna Sin Frontera por parte del colectivo Marcha y también FM La Tribu. Gracias, Maru, por toda esta información y sobre todo por un tema sumamente interesante que tiene que ver con esto que bien planteas, ¿no? Como qué pasa con las redes sociales, qué pasa con los estados, qué pasa con la libertad de expresión en cierto punto en este juego de la derecha y por el otro lado, obviamente, todo lo que genera la mercantilización de las noticias y ni hablar de estos intentos de golpe de Estado que bien estabas comentando. Maru, te agradecemos un montón y nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene y bueno, tomamos esto como apuntes de lo que va a ser un tema candente para el próximo año seguro.